Después fuimos viendo cómo la gente, época Macri, ya entraba a pedir los créditos porque le cortaban la luz. En diciembre del año pasado, antes de que o sea, ni bien asumida esta nueva gestión, se terminaron los créditos. Ujú. Los jubilados y las jubiladas, desde que se cortaron los créditos, desesperadamente vienen a consultar cuándo se Ujú. vuelven a dar. Los jubilados están privados del derecho de poder acceder a lo mínimo. Se habla de comida, Ujú. se habla de medicamentos que ya no tienen. La visión de este gobierno es un genocidio Ujú. silencioso. Pero bueno, vamos a la primer nota del día porque hoy vamos a tener varias entrevistas. Ya está conectada del otro lado de la línea Marcela Gentile, delegada de ATE ANSES Rosario, que va a compartir unas palabras hoy con nosotros en el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Seguridad Social, que se celebra precisamente en memoria de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión en el año 1943, cargo que ocupara que por ese momento el entonces coronel Juan Domingo Perón, y por eso es que cada 27 de noviembre se conmemora esta fecha. Pero nosotros la llamamos a Marcela para hablar de otro hecho. El día lunes se conoció a través de la publicación en el boletín oficial que los créditos que se les otorgaban a los jubilados con una tasa preferencial, créditos, estamos hablando en muchos casos de 400.000, 500.000 pesos, Sí, que no sí, sí. representan el gran gasto. Hablo de gastos porque el gobierno habla de todo en términos de gastos. Ujú. No representan, para el jubilado es muchísimo, porque con eso quizás se puede comprar un medicamento. Estamos hablando de toman préstamos para comprar medicamentos, para comprar alimentos o para cualquier necesidad básica. Ni siquiera hablemos de lo que cualquier persona piensa a la hora de tomar un préstamo, quizás hacerse una casa, comprarse algo. Bueno, no, en este caso para vivir el día a día es que los jubilados pedían esos préstamos, en muchos casos de 300.000, 400.000, 500.000 pesos. Bueno, ahora el gobierno publicó en el boletín oficial que no se van a dar más porque afecta al fondo de garantía. Hablamos todo en términos de gastos para el gobierno. Nada es inversión, no existen las inversiones, no existe nada de eso para el gobierno. Pero para poder desandar más sobre el tema, la tenemos conectada a Marcela. Te damos la bienvenida, Marce, ¿cómo estás? Buenos días Lauti, buenos días Noé. Bueno, esta realidad del cese de los créditos se viene dando, por supuesto, desde el momento en que asumió el gobierno. Ujú. Hasta el mes de diciembre del año pasado se otorgaron los últimos créditos para jubilados y jubiladas. ¿Cuál era el sentido de esos créditos en sí mismos? El sentido va variando de acuerdo a la calidad de la jubilación. Ujú. Esa es la realidad. Eh, en principio, cuando se crearon esos créditos hace años, eh, se otorgaban a los jubilados porque les era muy difícil a ellos acceder por sus edades y sus montos a préstamos eh, bancarios, Ujú. y eran muchos los intereses. Entonces se hizo la situación de crear estos préstamos para que les fuera accesible poder llegar a tener, a hacerse de un dinero. En aquel momento, cuando salieron los créditos, pasamos por muchas etapas. Hubo un Ujú. tiempo donde los créditos se otorgaban y las tasas eran más o menos. Estoy hablando época Macri. Pero Ujú. anterior a eso, donde en realidad se comienza con el objetivo y la finalidad de que ese dinero llegue a los jubilados, eran con tasas muy accesibles. Posterior a eso, con gobiernos nacionales y populares, los créditos sí convenían. Hubo un momento en donde la tasa era más alta, pero después vuelve los gobiernos nacionales y populares y la tasa es mucho más accesible. Recordemos que siempre las tasas eran tasas fijas. Ujú. Entonces, ¿qué significaba eso? Que vos sabías cuánto ibas a pagar desde la primera hasta la última cuota. Los jubilados accedían a jubilados y jubiladas, accedían a esos créditos para darse gustos, porque vos te tenías que preguntar, había una encuesta Ujú. en el lugar de trabajo, en ANSES, donde se le preguntaba cuál era la finalidad del crédito. En algunos momentos, en los momentos eh, más positivos, esos eran para poder viajar, para poder comprar
una motito para el nieto, para poder refaccionar su casa, e incluso yo que he atendido situaciones muy simpáticas, bueno, desde un jubilado expresarme que se quería comprar un telescopio para ver las estrellas, porque ahora que tenía tiempo Claro. podía mirar el cielo. Esas cuestiones que son anecdóticas. Sí. O sea, pasemos también por la parte estética. Una jubilada de 80 y pico de años me expresó que en realidad lo que quería hacer con ese dinero era ponerse unas prótesis mamarias, porque se veía frente al espejo y se sentía que desagradable. Y con eso ella sentía que levantaba su autoestima. O sea que ella se iba a Claro. poner los pechos. Claro. Obviamente, Sí. incluso mucha gente que accedía a la situación por cuestiones no solamente estéticas, sino que muchas personas, mujeres sobre todas las cuestiones, al perder por cáncer sus pechos y demás, se hacían los implantes para poder verse mejor. Para un jubilado y una jubilada verse mejor es maravilloso. Exacto. Era poder no solamente levantar su autoestima, sino muchas veces también poder acceder a los dientes para poder hacerse una dentadura para poder comer mejor. Casos de ese tipo variadísimos. ¿Cuál es el significado de esto? Yo en algún momento fui bastante crítica, porque yo decía, ¿por qué darles créditos si en realidad lo que había que hacer era aumentarles la jubilación? Exacto. Para que no tuvieran que endeudarse y pedir créditos. Pero, bueno, hay un montón de mecanismos dentro de lo que es la burocracia que tiene que ver con la administración de los bienes de la seguridad social que les permitía acceder a esas cosas. Después fuimos viendo cómo la gente, época Macri, ya entraba a pedir los créditos porque le cortaban la luz o porque tenía que renovar el alquiler y no contaba con el dinero para poder hacerlo. O sea, van cambiando a lo largo del tiempo los objetivos por los cuales se piden los créditos. Lamentablemente, para una persona grande, acceder a los préstamos no solamente era engorroso en las entidades bancarias, sino que también prohibitivo por la edad. Claro. Y estos créditos tenían como límite una edad bastante avanzada. Y aparte, el poder descontarlos en forma directa de los recibos de cobro, obviamente, para el jubilado o la jubilada era seguridad de que no se iba a olvidar de pagar. Claro. Pero no dejemos de recordar que también el Fondo de Sustentabilidad se usó en algún momento, época Macri, para prestárselo a los clubes de fútbol. Y muchas veces se prestaban grandes cantidades y casi sin devolución. O sea, esto depende, como todo dentro del Estado, depende de las políticas que se apliquen. Ahora, Ni que hablar, por ejemplo, que ya asumida cierta circunstancia, yo creo que fue el año pasado, se intentó darle a los jubilados, cuando ya a veces no daba más los créditos, porque vuelvo a decir, en diciembre del año pasado, antes de que sea ni bien asumida esta nueva gestión, se terminaron los créditos. Entonces, una de las veces la mesa de jubilados y pensionados, de la cual por supuesto soy compañera y hacemos generalmente actividades y los acompaño, me citan en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque al no haber créditos de ANSES, se otorgaban a jubilados provinciales y municipales créditos. En realidad se había presentado un proyecto que era la ley Ciuto, para prestarle dinero a los jubilados, pero a cambio los jubilados debían poner de garantía sus casas, lo cual al fallecer el jubilado o haber cualquier tipo de inconveniente, a los 90 días de no pagar, supongamos que la persona fallecía y su viuda debía hacer el pago posterior o volver a reintegrar el dinero mes por mes con el nuevo beneficio, que tarda generalmente como mínimo 90 días, como mínimo, no, a los 90 días le ejecutaron la casa. Por supuesto que los jubilados, que no son ningunos tontos y que son gente
que normalmente está acostumbrada a combatir, a llevar adelante sus reclamos, llenaron el Consejo Deliberante Claro. y ni se presentó Sí. Ciuto. Pidieron una audiencia, pero ni fue Ciuto. Está Y bien. yo estaba ahí porque ellos pidieron que yo estuviera, porque ellos decían, si ANSES nos prestaba el dinero y no nos pedía que nosotros pusiéramos de garantía lo único que tenemos, que es nuestro hogar, ¿por qué nos quieren hacer la trampa de quedarse con nuestras casas? Ujú. Entonces, en esa circunstancia, que fue una circunstancia bastante particular, digo, el Consejo Deliberante estaba lleno de jubilados, y vuelvo a repetir, ni Ciuto se presentó, mandó sus disculpas y no avanzó ese maldito proyecto. Pero los jubilados decían, ANSES nos presta el dinero y nos cobra. Y la realidad es que los créditos de ANSES finiquitaban con la muerte Ujú. de, del beneficiario. O sea, quien continuara después como su viuda no debía afrontar Claro. la deuda. Se finiquitaba porque esos créditos tienen un seguro de vida Mm, Exacto. sí. que está incluido. Ahora, Estamos, no, sí. sin necesidad de tener que poner ni Sí. casa ni ninguna Sí, ahora garantía. Marcela, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Hola. Quería consultarte un poco por los dichos que ha tenido el presidente para justificar, ¿no?, esta medida de la corta en la entrega de créditos. Bueno, y volvemos a escuchar que estos créditos, bueno, impulsaban a que no haya equilibrio fiscal Ujú. y que en todo caso lo pueda hacer de manera más eficiente el sector privado. Desde tu trayectoria, desde tu mirada, bueno, un poco cuál es tu análisis o reflexión, y si también ya en el entorno han tenido alguna noticia, alguna Los data respecto jubilados, de estos dichos de que el privado tiene que comenzar a hacerse cargo de este tipo de créditos y cuestiones. los jubilados y las jubiladas, desde que se cortaron los créditos, desesperadamente vienen a consultar cuándo se Ujú. vuelven a dar. Mm, Claro. El privado normalmente no tiene, desde los bancos, no tiene la mirada solidaria. Ahora yo pregunto, si la caja es de los trabajadores y los jubilados, ¿por qué no hacer que esos trabajadores y jubilados tengan el derecho a tener un crédito cuando no pueden reunir el dinero Ujú. porque sea lo que sea, estén con un sueldo devaluado, las jubilaciones están devaluadas? Yo Ujú. creo que desfinancia más el sistema previsional. El hecho de que se quite a los empleadores la obligación de aportar, como en los años 90, dándole beneficios para que tomen trabajadores que nosotros sabemos perfectamente que el desfinanciamiento de la Caja de Previsión Nacional, del ANSES, se Ujú. basa precisamente en hacer que los empleadores no paguen sus obligaciones patronales. Ujú. Entonces, nosotros creemos firmemente que no es un desfinanciamiento a través de créditos para jubilados, sino que ese dinero del ANSES ha sido mal utilizado, sí que ha sido mal utilizado, pero nunca para darle a los jubilados y a los trabajadores, porque también se daban créditos para trabajadores en actividad. Ujú. claro. ¿Está? Exacto. Eh, Nosotros creemos que el desfinanciamiento no viene por ahí, pero también hay que entender que estamos transitando un momento histórico donde la quita de todo derecho, inclusive el derecho al disfrute de poder comprarte lo más mínimo. Ujú. En este momento está cercenado ese derecho y claramente podemos entender que los jubilados, que deberían ser los verdaderos dueños Ujú. de su caja, están privados del derecho de poder no darse un gusto ya, sino Ujú. poder acceder a lo mínimo, eh, lo cual se habla de comida, se Ujú. habla de medicamentos que ya no tienen. Lamentablemente la visión de este gobierno es un genocidio Ujú. silencioso de los jubilados y las jubiladas.
Es un Ni qué hablar de los gobierno, trabajadores. es un gobierno que no habla de derechos, que todo lo ve en concepto de privilegios y desde ahí ya hay un error inmenso. Ahora pensaba mientras te escuchaba, Marce, bueno, fuiste contando claramente cómo fueron cambiando esas necesidades, esas urgencias o en qué utilizaban el dinero de los créditos los jubilados. ¿Hay un registro de cuántos préstamos se dieron o algún registro por año? Para tomar dimensión también de cómo ayudan estos préstamos y estos créditos a los jubilados. Nosotros no tenemos los Ujú, trabajadores de ANSES ese tipo de registros. Sí ujú, lo hay seguramente a nivel estructura dentro del organismo, seguramente que sí los hay. Y es más, ahora comenzó una situación de persecución y de revisión de un montón de beneficios otorgados en su momento bajo pleno derecho, que hoy están en una mira de observación, ujú. ¿no es cierto? Digo, no hay más que recordar la situación en donde se le achaca a Fernández esa circunstancia de haber negociado el seguro de esos créditos Claro. Ujú, con brokers específicos. Nosotros como trabajadores lo que vemos es el retroceso de las políticas sociales en todo el espectro, no solamente en los créditos, en todo el espectro. Y ujú. cuando hablo de todo el espectro, hablo de los derechos más básicos. Eh, Hablamos de los créditos, claro que hablamos de los créditos, pero saben que en este momento hay una circunstancia en donde si un jubilado o una jubilada que tiene una pensión no contributiva o una PUAM, que es la jubilación para aquellos que no llegan a los 30 años, Ujú, estoy hablando de los que no tienen aporte y estoy hablando de los que a lo mejor tienen 25 años de aporte y no tuvieron la posibilidad de acceder a una jubilación ordinaria y tienen una pensión no contributiva, mal llamada PUAM, ujú, esas personas, si salen del país, se les corta el beneficio. Es una aberración y voy a explicar por qué. Estoy hablando de una pensión no contributiva que puede ser incluso, ya le digo, de una cuestión de ujú, una PUAM para un adulto mayor o puede ser una pensión por discapacidad. Claro. ¿Verdad? Tuve ujú, el otro día sentado una señora con un chico, con un niño de 16 años, un adolescente que tiene una enfermedad rara y el adolescente tiene una pensión no contributiva. Entonces la señora me venía a plantear qué pasaba porque a ella le habían ofrecido desde un laboratorio, porque esa enfermedad rara acá no tenía ni medicación ujú, ni posibilidades de tener el avance de esta enfermedad. Un laboratorio le había ofrecido que su hijo fuera afuera del país, estoy hablando específicamente un lugar de Europa, donde ese laboratorio le pagaba el lugar de residencia y la movilidad para que el hijo fuera, por supuesto, una especie de experimento para ver si el nuevo medicamento funcionaba. Ante la situación de que no hay cura para la enfermedad de ujú. este chico, la madre me expresaba, ¿y qué hago? Porque o lo dejo morir, porque acá la Claro. enfermedad avanza cada vez más, o me voy a probar si al menos se le detiene, pero la realidad es que cuando yo vuelva al país, mi hijo se queda sin beneficio. Ujú, Y eso es real. sí. Y eso es una nueva modalidad. Cortarle a quienes salen del país por más de 90 días, cortarle el beneficio. Ujú, Entonces, tenés que elegir entre ver si te curás o ver si podés por lo menos detener o amainar tu enfermedad y tu dolor, o quedarte a morir porque después, cuando volvés, no tenés para comer. ujú. ¿En serio que, en serio que nosotros después criticamos a Cuba? Sí. Vamos compañeros, porque la realidad es esa, nosotros vivimos mirando ciertas y determinadas cuestiones y acá se está haciendo lo Ujú, mismo. Es Claro. exacto. silenciosamente un Ujú. genocidio a los jubilados, las jubiladas y los trabajadores y los discapacitados y las Ujú. discapacitadas. Sí, un nivel de crueldad y de deshumanización tremendo. Y lo graficás muy bien en todos los hechos que contás. Marce, te agradecemos muchísimo por estos minutos. La verdad que Déjame decirte algo sí. más. El otro día se sentó un señor chileno que vivió toda la vida en Argentina Ajá. y salió a asistir a su mamá. El señor tiene 77 años.
La mamá tenía 92. La mamá, él era único hijo y sale porque su mamá se lo pide por última vez para verlo porque se estaba muriendo. Ujú, El señor chileno sale a asistir a su mamá y cuando vuelve hace desde el mes de agosto que no puede cobrar su jubilación, ujú, una pensión no contributiva, perfecto, un adulto mayor. Y el señor me expresaba, señorita, salí porque fui a buscar, realmente fui a que mi mamá no muera sola porque soy único hijo y acá tengo las cenizas de mi madre y el tipo está sin cobrar y ujú, sin medicación porque no tiene los medicamentos porque al haberse cortado su beneficio ni siquiera está pudiendo acceder y es hipertenso y es diabético. ¿En serio que nosotros creemos ujú, que lo que desfinancia el sistema previsional son los créditos? No, compañeros, lo que ujú, desfinancia el sistema previsional es la política mal entendida y llevada adelante por gente que no solamente es cruel, ujú. es tirana, sino que es genocida. Totalmente. Marce, antes Gracias. de despedirte, queremos compartirte un mensaje que nos llega. Abrazo, Marcela, gracias por ser voz activa de los jubilades, que en la calle, con nuestros cuerpos y nuestras voces, seguiremos defendiendo el Estado para todos. Algunos encuentran a ANSES en momentos durísimos, gracias siempre a sus trabajadores que desde adentro la pelean día a día. No podrán hacernos retroceder ni un paso atrás. Bueno, un mensajito que te llega, Marce, y te agradecemos Esos son los muchísimo. jubilados, esos son los jubilados, con mucho amor, a los que Sí, seguiremos acompañando Sí, claramente, por tal porque cual. me falta supuesto. muy poco para poder ser uno de ellos, solo cuatro Claro, años, si es que no estiran Claro. que sí. la edad Sí. jubilatoria a 75 Ay, y ahí me quiero ver con el bastoncito. Marce, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo. Fuerte, fuerte Lauti Noé y gracias por la nota. Fuerza, No, por favor. compañera. Pasaba Abrazos. por Sin Lugar para los Haters Marcela Gentile, delegada de ATE ANSES Rosario.